Hola, hola. Ay, bueno, muchas gracias, Katia. Creo que para el próximo fin de semana me comprometo como el hermano Michael. Michael a realmente poder solucionar todo esto. En fin, lo que yo estaba preguntando es sobre la segunda característica de Dios cuando nosotros decimos, Dios es rey. Entonces, hablaste sobre su gobierno y, bueno, yo creo que se refiere más que todo como a la soberanía de Dios, ¿no? Soberanía. Entonces, nosotros como creyentes creo que o sea, como que podemos aceptar esa soberanía de Dios, podemos entenderlo, pero también es cierto que siendo creyentes nosotros hablamos con las personas normales diciendo, bueno, así Dios lo quiso, así Dios lo permitió, sí, bueno, si Dios quiere, entonces pareciera que nosotros mostramos a un Dios que bueno, parece como un rey malo, como bueno, si, Un dictador. exacto, si así Dios lo quiso, si así Dios lo permitió, entonces quizás si nos puedes aconsejar cómo actuar ante, ¿sabes? Ante las cosas que nos pasan y que sabemos que en todo momento tenemos que alabar a Dios, pero que no siempre es lo que hacemos. Amén. Amén. Bueno, realmente sí, esto tiene que ver un poco con lo que también estaba explicando, de que a veces nos cuesta entender esto de que Dios es soberano, de que Dios tiene control. También una frase que usamos mucho, Dios tiene control. ¿Y Ajá. qué pasa cuando pasan cosas malas, verdad? Cuando pasan cosas malas y hay una cosa importante que nosotros debemos entender. Una cosa es que Dios hace o que Dios quiere y otra cosa es que Dios permite. Es decir, exactamente, una cosa es lo que Dios hace y lo que Dios quiere que suceda y otra cosa es lo que Dios permite. Entonces, las cosas que suceden, las cosas malas que suceden en nuestro mundo, Dios las permite, pero eso no significa que Dios quiere que sucedan. Dios no quiere que sucedan. No es la voluntad de Dios que suceda, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, no es la voluntad de Dios que nadie golpee a nadie, que nadie mate a nadie, que nadie lastime a nadie. No es la voluntad de Dios que mueran los niños, no es la voluntad de Dios. Ahora, si Dios es soberano, por ejemplo, podríamos tener esta pregunta. Si Dios es soberano, si Dios está al control de las cosas, si nada se mueve que Dios no lo permita, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y ahí es donde nos cuesta trabajo muchas veces entender por qué Dios permite el mal, por qué Dios, si tiene poder para que las cosas malas no sucedan, ¿por qué si Dios es rey, Dios permite? Y tenemos que entender una cosa con respecto a esto, y es que Dios, en un momento determinado, Él cedió la tierra al hombre. Dios gobierna, Dios es soberano, pero Dios en su soberanía le dio autoridad al hombre, le dio autoridad al ser humano y le dio la tierra para que la gobernara. Cuando buscamos en Génesis capítulo 1, no sé si es en el 1 o en el 2, que cuando Dios habla con el ser humano, que Él crea el ser humano, Él le dice, le entrega la tierra, lo voy a buscar un momento, y le dice, gobiernenla y sojúzguenla, llenen la tierra, gobiernenla y sojúzguenla. Déjame buscarlo un segundito. Sí. Génesis 1:28. Ah, sí. Sojuzgacla y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos. Léelo, Yeli, lee el versículo. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Exactamente. Es decir, que Dios hizo una delegación de autoridad. Dios le delegó la autoridad de la tierra. ¿A quién? Al ser humano, Para al miembros. hombre. Le dijo, señoread, señoread, sojuzgad. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo una delegación de autoridad
y que Dios respeta su propia delegación. Y el hombre tomó una mala decisión. Dios le dio la tierra al hombre y le dijo, mira, aquí tienes la tierra, te la doy no solamente para que la habites, no solamente para que vivas en ella, sino que te la doy para que la juzgues, te la doy para que la señorees, para que seas como Dios en el cielo, seas tú en la tierra. Pero tienes, para que te vaya bien, es decir, solamente hay una cosa, no debes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y lo que Dios le dijo al hombre que no hiciera, el hombre hizo. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? Decirle, ya te quito la tierra, te elimino y ya. Pero entonces no estaríamos tú y yo aquí. Dios en su sabiduría permitió que el hombre recogiera las consecuencias del pecado para que el hombre viera que Dios, cuando le dio una orden de que no comiera de ese árbol, no era porque quería privarlo de eso o que no alcanzara sabiduría como le sugirió la serpiente, sino porque quería librarlo del mal. Pero él quiso conocer el mal. Y entonces, como el hombre quiso conocer el mal, Dios permitió que el ser humano conociera el mal. Y por eso después sucedieron tantas cosas malas. Una de las primeras cosas terribles que sucedió fue que uno de los hijos de Adán y Eva mató al otro hijo. Ellos tuvieron que presenciar un asesinato, tuvieron que presenciar el dolor de la pérdida de un hijo y que el otro hijo se convirtiera en asesino a la misma vez. Es una cosa terrible. Y a partir de ese momento, ¿quería Dios que esto sucediera? No quería que sucediera. Por eso Dios le dijo, no lo hagas. Pero también Dios quiere que nosotros como seres humanos, como nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, Él nos dio tanta capacidad intelectual, tanta capacidad física, pero Él no quiere que seamos roboces. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones sabias, que escojamos el bien. Ahora, muchas de las cosas malas que ocurren hoy en la tierra es porque el hombre escoge el mal. El hombre escoge hacer daño. El hombre escoge maltratar, escoge por codicia, por ganancias, escoge hacer cosas malas a otros seres humanos. Entonces, Dios lo permite para que todos los seres humanos experimentemos las consecuencias del pecado. Entonces, hasta dónde Dios permite o hasta dónde Dios no permite, ya eso está en la sabiduría de Dios. Pero sí hay una realidad, cuando tú y yo oramos, nosotros influimos en que se haga la voluntad de Dios y no se haga la consecuencia del pecado. Nosotros podemos influir en la decisión de Dios. Entonces, muchas veces suceden cosas malas porque no oramos lo suficiente. Muchas veces, si nosotros oráramos más, si nosotros clamáramos más, pudiéramos cambiar el rumbo de las cosas a favor de Dios. Porque el Señor lo dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y clamare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que Dios promete bendición, Dios promete sanidad, Dios promete cosas buenas cuando le buscamos. Por eso es que en la vigilia mi esposo predicaba y él ponía el ejemplo de el poder de la oración, y él decía que cuando al apóstol Pedro lo tomaron preso, primero al apóstol Santiago lo mataron y luego tomaron preso al apóstol Pedro, pero dice que la iglesia se reunió y hacía sin cesar oración por él, y Dios envió un ángel y abrió la cárcel. Es decir, que el curso natural de los eventos, de causa-efecto, le tocaba que a Pedro lo mataran, pero porque la iglesia oró, entonces algo sobrenatural sucedió, entonces Dios intervino. Ahora, hay ocasiones en que aún oramos y aún Dios lo permite que suceda lo malo. Por ejemplo, cuando David y Betsabé pecaron, cuando cometieron ese pecado, el hijo que tuvieron se enfermó gravemente y David hizo ayuno y oración por 7 días en silicio, queriendo que Dios cambiara el designio sobre la vida de su hijo, pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo, ¿por qué? Porque Dios quería que David experimentara la consecuencia de su pecado. Entonces, muchas cosas malas que suceden en la tierra, Dios las permite porque Dios está permitiendo que el ser humano experimente las consecuencias de nuestro pecado. Él lo permite. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Porque tristemente, como tenemos esta naturaleza pecadora, hasta que a veces no tocamos fondo con el pecado, hasta que a veces no somos golpeados por el
pecado, entonces que decimos, realmente queremos a Dios. Porque si nos guiamos por nuestros instintos y nuestros deseos, vamos a escoger lo malo, porque lo malo es agradable al inicio, pero con el tiempo aprendemos la sabiduría, que es aún escoger lo que no te gusta, abstenerte de lo que quisieras hacer y no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes de que Dios es justo. La Biblia dice, nadie se engaña, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, estamos cosechando lo que como humanidad hemos sembrado. Y es la triste realidad. Entonces, cuando vemos que algo malo sucede, Dios lo permite, es una realidad, Dios lo permite, pero eso no significa que Dios quiere que las cosas sean así. Dios no anhela que las cosas sean así. Y de hecho, la Biblia dice que un día el Señor vendrá y que va a quitar toda lágrima de nuestros ojos y que va a terminar con la justicia y que no va a haber más llanto, más enfermedad, ni más muerte. ¿Por qué? Porque Dios no se deleita ni se agrada en esas cosas, pero Él lo permite. ¿Por qué? Porque Él nos dio la tierra. Y por eso, como seres humanos, sí tenemos que orar y esperar en Dios, pero también tenemos que actuar, porque hay mucho que nosotros podemos hacer. Hay mucho que Dios quiere que el hombre haga. ¿Para qué? Para terminar con la injusticia. Entonces, hay que orar, pero también hay que actuar. Cada uno desde la posición donde está. Hay que actuar, hay que confesar el pecado, hay que denunciar el mal. A Dios le agrada las personas que obran por la justicia, que defienden a los pobres, que defienden a los que, ¿cómo decir? A los que luchan contra la injusticia. A Dios le agrada ese tipo de personas porque Dios es justo y Dios es bueno. Entonces, sí es cierto que Dios permite cosas malas y no siempre vamos a tener la explicación. Es una realidad. Tenemos que aceptar que no siempre vamos a tener la explicación y que, como dice mi pastor Marcos Vidal, cosas malas le suceden a la gente buena. Y es algo que solamente Dios sabe. Hay veces que entendemos la explicación, hay veces que entendemos la causa, pero hay veces que no. Hay veces que no. Y la causa general es el pecado en la humanidad. Y tenemos que confiar en que si Dios lo permitió, algún propósito tendrá y seguir creyendo en Él. Pero tampoco podemos querer, ¿cómo decir?, darle una explicación a todo, porque no siempre la vamos a tener. Hay veces que pasan cosas que yo me quedo así y digo, ¿y esto por qué? Por ejemplo, hace poco nos enteramos de una noticia, no sé si lo conocen, el hermano Ángel Castiel. El hermano Ángel Castiel, él es, creo que dominicano, puertorriqueño. ¿De dónde era él? Dominicano, sí. Él, tremendo testimonio, ese hermano, se murió, fue al cielo, al infierno, Dios lo resucitó, le habían hecho la autopsia, le habían arrancado la lengua, los ojos, Dios le dio ojos y lengua nueva, de manera tal que el médico que le hizo la autopsia se volvió loco prácticamente cuando lo vio vivo. Y después de 3 años de tremendo ministerio, hace poco tuvo un accidente y murió. Y todo el mundo se quedó así, y hay personas entonces, ¿pero por qué murió? Entonces empiezan las especulaciones, ¿estaría en pecado? ¿O qué pasó? ¿O no sabemos qué pasó? Que se sepa, no estaba en pecado. ¿Por qué murió? Dios sabe por qué murió. No hay una explicación, no tenemos la explicación. Algún día la podremos tener, pero el Señor se lo llevó. Tuvo un ministerio tremendo, a lo mejor fue el tiempo que Dios estableció para él, y después vino un accidente, tuvo un accidente y falleció, hermano. Y yo he visto gente queriendo explicar, no, porque era para que no se envaneciera con la riqueza. Hermano, no sabemos por qué, pero sí sabemos que en este mundo todos un día nos vamos a morir. Entonces, eso es algo que es parte de este mundo. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? No sabemos por qué Dios lo permitió. Y montones de cosas, personas buenas que padecen de cáncer, y hay muchas cosas que no sabemos por qué Dios las permite, hermano. Pero ahí es donde está nuestra fe, en confiar en Dios y en confiar en la supremacía de Dios, en la soberanía de Dios, y siempre que esté en nuestras manos, intercedamos. Siempre que podamos orar, oramos, pero cuando al final suceda la sentencia, no nos queda otra que aceptar la voluntad de Dios. Es lo que nos queda. Y decir, bueno, el Señor sabrá por qué lo permitió. Es así. Vale, perfecto. Muchas gracias, Katia.